En esta mediodía ardiente de Buenos Aires, de este Buenos Aires que va terminando el 2021, que va naciendo de a poquito el 2022, nos encontramos, como siempre, en el Café La República, porque esto sigue, y está ya conmigo el filósofo mayor de Buenos Aires, Santiago Kovaldov. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, parece que tenemos algún problema de comunicación. Me dirá el operador qué tengo que hacer. ¿Estamos? Ahora sí, claro. Está el filósofo en contacto conmigo. ¿Cómo estás, Santiago? Pero ¿qué tal, Jorge? Qué día tan especial para nosotros, además, no por la temperatura, porque esto era previsible. Claro. Lo verdaderamente especial es esto que vos caracterizabas en tu editorial como esa vivencia de estado de suspensión en que nos encontramos entre el 24 y el 1 de enero, entre el 24 de diciembre y el 1 de enero. Es cierto, es una vivencia muy intensa en todos, porque por un lado, creo yo, nos marca simbólicamente la finalización de un tiempo determinado y la expectativa que surge de la posibilidad que se inicie algo que yo no puedo dejar de asociar a una pregunta. ¿Será novedoso? ¿Nos traerá realmente algo inédito o esperamos más de lo mismo? Y justamente porque creo que la expectativa acompaña fatalmente, necesariamente, este estado de suspensión, es que me emocionó mucho en tu editorial que recordaras primordialmente nuestra tarea que se cumple y pide más. Se cumple porque es un afán de afianzar el respeto por la vida, por la libertad, por el diálogo, como vos decías, y a la vez nunca es suficiente el esfuerzo que hagamos al respecto. Por lo tanto, ese estado de suspensión es a la vez expectativa y convicción en el ejercicio de un proyecto. Somos navegantes. Tal cual, así lo siento. Y bueno, y como es un poquito arbitrario, pero así es la tradición, siempre que se acerca la finalización del año uno renueva planes y renueva esperanzas y empieza a tratar de dejar atrás los malos momentos. Bueno, me parece que es la condición humana la que lleva a esto, ¿no? Es que hay una insistencia, efectivamente, hay una insistencia en perseverar, Claro. en no cerrar el diagnóstico, en evitar algo que recorrió toda la audición de hoy. Fíjate vos, para mí Sí. que es la lucha contra el concepto de cancelación al que se refería Sánchez Mariño. Es decir, si la cancelación es lo que connota primordialmente es intolerancia al matiz, intolerancia al replanteo, a la crítica, a la pregunta, a la posibilidad del diálogo. Bueno, desde tu editorial hasta la entrevista con Massetti, pasando por lo que plantea Sánchez Mariño, en las tres propuestas yo creo encontrar, y me alegro de que así sea, esta lucha contra la idea de que quien tiene razón fatalmente excluye a quien no coincide con uno, ¿no? Esto me parece éticamente central. Vos recordarás que Massetti, en su reportaje, decía que lo que él consideraba nefasto en la ideología es asumir una posición moral de superioridad, que lleva fatalmente a condenar
toda tentativa de reconsiderar lo mismo desde otra perspectiva y a la condena que incluso redunda en el asesinato, en el crimen, en la prisión, en la censura. Y lo mismo encontré, vos sabés, oyéndolo, este muchacho espléndido, Joaquín Sánchez Mariño, en un orden que podría parecer trivial, y es que esta convicción que él tiene de que la especialización encierra un riesgo de reduccionismo, y el reduccionismo fatalmente un esquematismo que afecta a la comprensión de lo complejo. Es cuando él dice, por ejemplo, bueno, yo me cansé de ser un periodista cultural y descubrí que necesitaba hacer otras cosas, tomar otras perspectivas, abordar otros puntos de vista. Y lo mismo le pasa a Massetti, cuando Massetti dice que en esa lucha contra el maniqueísmo, contra la ideología siniestra que encontró en el régimen cubano, él se declara ateo porque no necesita tener dioses, dice, en el sentido de figuras que puede idolatrar. En suma, no está mal que nos despidamos por este año recordando la necesidad de que esta batalla contra lo inequívoco no cese nunca entre nosotros, ¿no te parece? Sí, me parece una observación y bueno, un poco la idea cuando elegimos, cuando lo charlamos contigo, con la producción, bueno, busquemos aquellos, hemos tenido muchas entrevistas, la verdad, interesantísimas a lo largo del año, yo estoy muy satisfecho, sé que vos también porque lo hemos hablado, muchos aportes al pensamiento, pero estos dos tienen algo que, como bien lo destacabas, como lo destacabas recién. Bueno, uno es una historia donde el drama y la pelea por la subsistencia, por la pelea por descubrir cómo salir de esa encerrona en la que nos mete la ideología, es una pelea que le ha llevado toda la vida a un muchacho marcado desde su nacimiento, ¿no? Marcado de su nacimiento por un mandato que parecía inapelable, adoptado por uno de los hombres más importantes del régimen cubano como el jefe de la inteligencia, Piñero. Me pareció, sí, creo que es una gran lección la que nos da su vida. Y bueno, y como vos bien lo señalás también, Sánchez Mariño, que tiene por otro lado, y esto lo descubrimos casi de rebote, también padece él de la cancelación, un tema en el que él se ha especializado, a partir de que simplemente es hijo de un combatiente de Malvinas, de un militar profesional que peleó en Malvinas, que no está involucrado en ninguna acusación de derechos humanos, que es posterior, digamos, porque era un oficial indudablemente muy joven cuando fue a Malvinas, pero bueno, por el hecho de ser militar, como en este país se ha demonizado eso, es tachado, no existe más. Así es, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí. Así es. Por eso es tan importante comprender, a través de lo que va señalando, algunas de las tareas pendientes que tiene la cultura política, ¿no? Que es devolverle a conceptos que son fundamentales en el orden de la dimensión institucional del país, como es el concepto de las Fuerzas Armadas, el concepto del delito, de lo que se entiende por ley, de lo que se entiende por seguridad, de lo que se entiende por democracia. Necesitamos un replanteo muy profundo en torno a los riesgos que corren conceptos fundamentales que hacen a la organización del país. Y en ese sentido te diría que las circunstancias también me llevan a pensar en un tema, claro, apremiante, como es las circunstancias sanitarias que estamos atravesando en este momento, en la relación, Jorge, entre ciencia y peste. ¿Es esta una batalla sin triunfadores? ¿Y por qué me lo pregunto? Yo creo que no solo en Europa, también aquí aumentan los contagios. Esta vez la ciencia no ha logrado anticiparse al desarrollo de las variantes del COVID, si bien
ha tenido un papel decisivo en poder combatir las configuraciones más conocidas de ella. Lo cierto es que combate la ciencia defensivamente, me parece a mí, pero no puede pasar a una estrategia ofensiva por esta metamorfosis demoníaca, incesante de la peste, que se coloca siempre un paso adelante del saber y de la eficacia. Ya no estamos, creo yo, en el terreno de una medicina que se anticipa al mal previéndolo e impidiendo su desarrollo, sino en el terreno de una medicina que está obligada a reaccionar ante las nuevas configuraciones que toma la enfermedad y que al menos por el momento impide que la medicina preventiva pueda sostenerse en un nivel de eficacia como el que tuvo en el pasado. Entonces, tengo yo la impresión de que no podemos presumir que el COVID está en retirada, no solo porque los casos aumentan, sino porque es muy importante comprender que si bien hay menos muertos, si bien hay quizá menos internados, estamos ante una enfermedad que sabe metamorfosearse, que sabe transformarse, que encuentra la manera de escapar al acoso y al encierro que le tiende el conocimiento para asumir nuevas formas de eficacia operativa en la transmisión de un contagio, en la multiplicación de la enfermedad. ¿No te parece? Sí, me parece, y cuando estabas hablando pensaba, bueno, qué golpe a la omnipotencia que hemos tenido, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar tratando de comprender que nuestra generación, y sobre todo la generación de los que vienen, cuánto tiempo va a necesitar para procesar, y ojalá que lo hagamos bien, esta idea de que, bueno, de que el mundo no lo tenemos bajo los pies, ¿no? Solamente, que no ahí está. que no peloteamos libremente, ¿no? Sino que hacemos Fíjate ahí está, la otra acepción de lo que vos llamabas suspensión. Claro. En suspenso. ¿Qué quiere decir estar en suspenso en el caso de lo que estás planteando? Sino no poder sostenernos bajo, o sobre, mejor dicho, un terreno firme que nos garantice a nosotros saber dónde nos encontramos. Claro. Sí, es muy impresionante, ¿no? Y bueno, ahí se ve, ¿no? A los hombres de ciencia, a la industria, de los laboratorios, bueno, apurando, haciendo contactos, uniendo cablecitos para tratar de escapar, ¿no? de esta encerrona. Y si te parece, cuando quieras, mandamos un tema y seguimos hablando de estas cuestiones esenciales que nos convocan. Creo que es importante, exactamente, darle a la incertidumbre el verdadero lugar que tiene en relación a nuestro futuro y al miedo en relación a nuestro presente, sin desconocer lo mucho que la ciencia ha podido hacer para evitar tanta muerte. Tal cual. ¿Vamos a un tema? Vamos. Seguimos entonces, Santiago. Sí, sigamos con esta tentativa de reflexionar sobre las estrategias que encuentra el COVID para reconfigurarse incesantemente ante los avances de la ciencia, ¿no? Presentándole batalla, yo te diría, mediante una tendencia tan notoria a reaparecer con otro rostro y con otra potencia. Hay quienes dicen que tiende a ser cada vez menor el efecto mortífero de estas reconfiguraciones, pero al mismo tiempo, fíjate vos que su expansión es tan enorme que ya tenemos 7.000 vuelos suspendidos, estamos delante de la posibilidad de que incluso el verano, que parecía ser el momento más propicio para poder desplegar una vida cercana a la normalidad, se convierta en un territorio minado y no sepamos exactamente si estamos más protegidos o tan expuestos como lo puede estar la Europa invernal de hoy
a contraer este mismo mal. Sí, sí. Sí, yo creo que hay un par de certezas, solo un par, que hemos podido, que tenemos. Una de ellas es que todo indica que la vacunación, el rápido descubrimiento de la vacuna, nos ha puesto en mejores condiciones para defendernos, ¿no? Nos ha puesto en mejores condiciones hasta el punto que los países que están sufriendo más son aquellos donde hay un movimiento, bueno, negacionista, irracional, ¿no? Antivacuna. Eso es un temón, por otra parte, ¿no? Un temón para conversar, ¿no? Un tema Pero, enormemente importante. enorme, enorme, enorme. Pero bueno, lo que está claro es que lo que decíamos antes, ¿no? Pensamos, bueno, en realidad no pensamos mucho, Santiago, ¿no? No pensamos mucho porque el virus, acordate, el virus intervino en nuestra vida de manera abrupta, nos atravesó de un día para el otro. Uno piensa en un año para atrás y parece impresionante lo que hemos vivido, ¿no? Ni en las peores pesadillas imaginamos que un virus nos iba a acorralar, Bueno, ese es el término, exactamente. Vos fíjate que la vulnerabilidad emocional que sentimos ante la posibilidad de que resurja con intensidad el efecto de la peste a través de los contagios desenfrenados es muy grande. Por más que nos sintamos protegidos por 2 o 3 vacunas, lo cierto es que el retorno, digamos, de lo sanitariamente imponderable sobre una vida cotidiana ya alterada o vulnerada por fragilidades políticas, económicas, pueden tener efectos psicológicos, sociales, laborales, económicos, muy, yo te diría, muy fáciles de recrudecer precisamente porque no sabemos ante qué estamos en la medida en que estas reconformaciones o reconfiguraciones de los contagios o de la peste nos lleva a preguntarnos de veras si la ciencia puede anticiparse, como durante tanto tiempo y en tantos órdenes creíamos que podía hacerlo, para prever los males y no caer en sus formas más dramáticas y aún más trágicas, si podrá la ciencia en algún momento disponer de una vacuna, ¿no es cierto?, como aquella que prevea la irrupción del mal y no que responda a la irrupción del mal. El caso tal vez más, o el ejemplo más clásico que podría darte es la vacuna contra la tuberculosis, ¿no? En un momento dado, la vacuna contra la tuberculosis aparece y permite que uno se adelante a la irrupción del mal. Claro. Se adelante, es decir, que le gane al mal. Nosotros estamos en una etapa, por eso insisto en esto, por lo menos para ponerlo en discusión, estamos en una etapa en la cual no nos podemos adelantar al mal de una manera que consideremos plenamente eficaz y duradera. Estamos siempre respondiendo a lo que pudimos entender mientras el mal se rehace, se reconfigura y presenta un nuevo semblante. Claro. Y vos pensás, Santiago, que este golpe a la omnipotencia del que hablábamos al comienzo, también va a reconfigurar nuestro pensamiento. Aprenderemos de esto, más allá de que coincido con vos, ¿no? Que todavía no sabemos el alcance que va a tener el desarrollo científico, si algún momento vamos a llegar a ponernos con un pinchacito, o como fue con la Sabin, con una gotita en un terroncito de azúcar, vamos a poder decir, no corro riesgo. Pero más allá de eso, ¿vos crees que se va a reconfigurar nuestra forma de ver las cosas, o simplemente volveremos a una normalidad como la anterior? Creo que es una pregunta fundamental porque hace a la estructura del ser humano. Fíjate,
Me Claro. parece que la historia de la cultura es la historia de las tensiones entre el apego indeclinable a la certeza, entendida como un mundo, un escenario diáfano donde sabemos dónde nos encontramos, y la prudencia o la cautela ante una realidad que podemos considerar penumbrosa, donde la luz y la sombra se conjugan para impedir una claridad total o una oscuridad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que yo llamaría aprendizaje Sí. como posibilidad de extraer esta experiencia que estamos viviendo? No hay duda alguna de que hay órdenes que han cautivado la percepción humana acerca de su propio valor, como es el desarrollo de la tecnología digital y tantos otros precedentes que a lo Sí. largo del siglo XX se vinieron desplegando. Pero no debemos olvidar nunca, no debemos olvidar nunca que el hombre tiene también una fuerte propensión a la autodestrucción, a la guerra, a combatir su espíritu democrático como lo vemos diariamente a través del escenario político. Entonces, yo llamaría educación al proceso por el cual vamos ganando mediante las advertencias que nos hace la historia y la experiencia, una conciencia de la irreductibilidad, de la necesidad que el hombre tiene de vivir en un mundo inequívoco y omnipotente, y por otro lado, la capacidad que ha demostrado tantas veces de ser alguien proveedor y portador de espíritu crítico, de esa actitud dialógica a la que te referías en tu editorial. Es decir, que la educación es una advertencia. Simultáneamente nos enseña lo mucho que hemos podido y lo mucho que no podemos. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, yo no quiero ser aguafiestas, sobre todo que estamos en este periodo, como decíamos antes, donde uno pone un poquito la esperanza en remojo, junto con el champán o la sidra, este, pone ahí su paquetito de esperanzas, pero bueno, el mundo que se va reconfigurando, el mundo que va a quedar lastimado, que va a quedar con heridas profundas por esta pandemia, va a requerir efectivamente, yo creo, de un cambio fuerte de mentalidad. Es parte, me parece, Santiago, de nuestra pelea, de la pelea que libramos siempre por repensar nuestra relación entre los hombres y de los seres humanos con la naturaleza, ¿no? Parece que se Eso abre ahí es. una expectativa enorme, enorme, y que si no tomamos medidas, si no somos conscientes de eso, bueno, es probable que vayamos todavía a vivir cosas desagradables, ¿no? Nuestra vida oscila entre el sueño y la vigilia. Y la vida Claro, es sueño también, como dijo el poeta, ¿no es cierto? Creo que es muy cierto que debemos cuidarnos, y esto es la educación también, de esta presunción a la que en nuestro programa de hoy se ha vuelto a llamar cancelación, que es la idea de que estamos indudablemente ante la verdad y en la verdad. Es decir, claro, yo creo que justamente no hay nada más esperanzador, ni un deseo más esperanzador para transmitirle a nuestros oyentes, a nuestros amigos, a quienes queremos, que el de levantar una copa por la lucidez y la vigilia, por ser claro, capaces de estar atentos a este temor, a la complejidad que nos lleva a simplificaciones tan peligrosas, ¿no? A claro. reconocer, en suma, que la más fascinante de las tareas que tenemos por delante siempre es perder el miedo a la libertad. Y en ese Claro. sentido, vos sabés que me gustaría proponerles a los oyentes y a vos la lectura de un gran poeta hoy que he traído, que es T.S. Eliot, T.S. Eliot. Eliot, un gran poeta de lengua inglesa, nacido norteamericano y que después adoptó la nacionalidad británica, que nació el mismo año
en que nació otro gran poeta que fue Fernando Pessoa en 1888 y vivió hasta no hace mucho, 1965, y que realmente supo recoger en su poesía, por eso lo creo tan apropiado para el día de hoy, este temor a lo complejo, esta necesidad de escapar, digamos, del riesgo de crecer a través de una actitud de aferrarnos a lo indudable, a lo inamovible, a lo totémico, para poder enclaustrarnos en un concepto tan pobre de la alegría como puede ser el que provea la rigidez del pensamiento. Y bueno, encontré una traducción del poema que quiero leer, de nada menos que de Jorge Luis Borges, de este poema de Eliot, y qué mejor, ¿no es cierto?, que ofrecérselas a nuestros amigos. ¿Qué opinás? Me opino que es extraordinario y un gran día para hacerlo. Vamos. Bueno, mira, el poema se llama El primer coro de la roca. Y dice así: se cierne el águila en la cumbre del cielo, el cazador y la jauría cumplen su círculo. Oh revolución incesante de configuradas estrellas, oh perpetuo recurso de estaciones determinadas, oh mundo del estío y del otoño, de muerte y nacimiento, del infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito, trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte, pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. Es impresionante, tan apropiado, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Impresionante. Aquí lo tenemos a Eliot, ese gran poeta de lengua inglesa, que algunos dicen que murió. Yo diría que está más vivo que nosotros. Claro. Qué extraordinario. Vos sabés, ¿no?, que además fue un extraordinario también crítico literario y ha trabajado mucho el concepto de la poesía. Y él asociaba esta idea de lo poético a la posibilidad de que el conocimiento no se extravíe en la información, por supuesto tampoco en la desinformación, sino que se pueda convertir en la medida de lo posible, y esto lo asocio yo a la educación, Jorge, en sabiduría, que es la cautelosa conjetura que le reabre a los problemas la complejidad que le quita la ideología o el esquematismo. Claro, las certezas, ¿no? La certeza. Claro. Vivimos, me parece que vivimos peleando contra las certezas, ¿no? Ahora más que nunca. Es increíble que sabiendo todos nuestro destino, ¿no? Nuestro destino final,
sin embargo tengamos que llevar esta lucha tan fuerte contra la omnipotencia y contra la certeza, ¿no? Sabiendo que hay una sola certeza que tenemos, ¿no? Claro, pero quizás sea la más intolerable de todas, Claro, y la por que eso nos explica engañamos. precisamente que actuemos como lo hacemos. Claro. Yo creo que la omnipotencia de las dictaduras, ese posicionamiento tremendamente sanguinario de las autocracias, de los totalitarismos, son tentativas enceguecidas de negar que somos tiempo y que Claro. estamos sujetos a él. Mientras Claro. que la democracia justamente es un concepto que está sentado en la idea de que la temporalidad no solo es un destino, sino también un recurso que permite transformar, cambiar, matizar, atenuar el efecto de lo inequívoco. Claro, claro. Bueno, yo supongo que esto que vos decís también se emparenta con el otro rasgo de los omnipotentes, que son aquellos que viven enfrascados en los bienes materiales, en la acumulación desproporcionada de la riqueza, en esa también tiene algo, ¿no?, de aferrarse a la vida eterna, el pensar que construyendo bienes materiales, el poseer, te va a garantizar algún grado de permanencia eterna, ¿no? Como si en la cifra cupiese lo indescifrable por entero. Claro, Y claro. no es claro, así, claro, no es así. claro, Recuperar nuestra condición rembrandtiana de penumbrosos seres que habitan este mundo es de algún modo alentar una esperanza imprescindible para el año que se inicia. Aprendamos, reaprendamos incesantemente a ser más amigos de la complejidad que de las simplificaciones. claro, claro. Bueno, quizás es la prédica nuestra hasta el final, ¿no? Esa va a ser nuestra prédica hasta el final. Así es, así es. Para eso Y eso, somos, sí. vuelvo a tomar dos veces hiciste vos referencia, por lo menos, al tema de la educación, y yo lo tomo como fundamental. La educación no entendida solo como lo académico y el ir a las instituciones escolares. La educación como derecho del pueblo a salir de la ignorancia, ¿no? Ese me parece un dato fundamental. No está nada mal que terminemos con Sarmiento, educar al soberano. Claro, claro, absolutamente, absolutamente. Si te parece, nos vamos deslizando hacia un tema musical y entonces sí, nos encontraremos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para la continuidad de la programación de la 1110. Así ¿Vamos sea, a un tema? hagámoslo. Bueno, y ahí estamos, Aquí en este estamos. día extraño entre Navidad y Año Nuevo, fin de año. Recibimos en el Café La República a nuestros queridos amigos Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, calurosas Hola, tardes. Calurosas ¿Cómo andan? tardes. Muy bien. Bueno, pero por Estas tratarse de Buenos Aires, que tengamos 29% de humedad es un milagro. Sí, Cierto. totalmente. Cierto. Totalmente. Valoremos. Igual esa cosa pegajosa del 20... bueno, yo estoy un poco obsesionado, ¿no? Esa cosa Sí. que se da en estos días que están como suspendidos, ¿no? Entre la Navidad y el Año Nuevo, me parece que eso es inevitable, ¿no? Sí. Así parece. ¿Está Graciela con nosotros? Bueno, estábamos A ver. convencidos que sí, pero bueno, si Bueno, no, está con podrías... nosotros, pero estará ella aquí. El tema es que esté con audio, que esté con nosotros siempre. Sí, Este, sí. Así es. Eso es. Bueno, si no, podrías irnos contando vos, Pablo, cómo viene ¿Cómo el viene programa lo de de hoy. ustedes? Sí, claro. Primero los venía escuchando muy atentamente, con esta incertidumbre que vuelve a plantear Ajá. el rebrote de la pandemia. Y cómo, Hola.
Divina. Ahí Hola, está Graciela. Ah, La voz. aparecí. Ahí estás, Graciela. Acá aparecí. Muy Muy bien, bienvenida. Graciela, ¿Cómo están bienvenida. ustedes? Bien, escuchándolo a Pablo que nos contaba un poco con qué se vendrán ustedes en el día de hoy. Él decía que nos escuchaba con mucha atención, cosa que no nos sorprende, hablando sobre todo lo que implica desde tantos puntos de vista este rebrote, esta tercera ola, ¿no? Sí. De una pandemia que ha aprendido astutamente a reconfigurarse sin cesar ante cada avance de la ciencia. Sí, Pablo. Sí, Sí, la verdad. Dale, Graciela, dale vos. Que ustedes, no sé cuánto dijo Pablo, porque yo recién entro. No es que recién entre, sino que no escuchaba bien. Ah, Pero No. me imagino que habrán tomado en cuenta que se relajaron mucho los cuidados y hubo varias manifestaciones de todo tipo, desde convocadas por organizaciones sociales hasta por el propio gobierno nacional, ¿no? Y ahí la gente se amontona y no usa los barbijos, sobre todo donde hay gente joven. En los eventos donde hay gente joven uno no ve barbijos, sí. Sí. Hay mucho descuido, me parece que muy rápidamente. Claro, estamos cansados, todos. Y necesitamos bueno, presumir que ha llegado a su fin claro. esto que de alguna manera nos coloca ante el desafío de comprender que esto se ha transformado sin necesariamente llegar a su fin. Claro. Sí. Sí, da la impresión que vamos a vivir un tiempo largo de idas y vueltas, ¿no? Como le está pasando a Europa. Pues fíjate que Europa está Yo viviendo estuve un hablando momento... con un amigo mío en España y están re preocupados allá, Sí, claro. Y eso Francia que España... con más de 100.000 casos diarios, Inglaterra con más de 120.000 casos diarios. Claro. Y eso que España tiene un nivel de vacunación mejor que el de, por ejemplo, Gran Bretaña y otros países, ¿no? Así es. Porque hay menos resistencia a la vacuna. Porque eso se suma al problema, ¿no? Se suma y gravemente al problema. Nosotros, por suerte, tenemos un hábito de vacunación muy elevado, ¿no? Eso está muy instalado en la sociedad. Los antivacunas son minoría absoluta, ¿no? Sí, no, es cierto. A mí, es decir, acá se instaló en la sociedad hizo colas, exigió las vacunas, no siempre vinieron a tiempo, ni las más correctas, pero la gente está dispuesta a poner el brazo y que lo vacunen. Y porque nosotros, Graciela, desde muy chicos, ir a la escuela y vacunarse iban juntos, ¿no? Es decir, eso está en la educación, eso es un gran mérito de educativo de la Argentina, ¿no? Es cierto, es verdad, pero creo que también, yo la verdad que no soy una experta en esto, muchachos, Sí. pero por lo poco que he leído, he visto que en algunos lugares, como ya que citamos España, en Europa hubo grupos de resistencia concreta. Claro. Ahí está. Ello se refería, Jorge, en un momento dado de la charla que teníamos, y Pablo lo debe haber escuchado, a que en Europa, digamos, en el escenario más desarrollado desde el punto de vista occidental en términos de organización social, han surgido expresiones de resistencia muy numerosas a la vacuna. Sí. Y en los Estados Unidos, el movimiento antivacuna, esa cosa irracional, ¿no? Anticientífica, la desconfianza frente a la ciencia, bueno, es un tema de larga discusión, por otra parte, ¿no? Así es, y contra toda la evidencia, ¿no? Exactamente. Bueno, eso ya entra más en el plano de las creencias. Es otra de las certezas. Es el mundo donde hablábamos con Santiago, ¿no? Nuestra gran batalla es contra todas las certezas, aquello que dice es así,
¿no? Y bueno, hay gente que dice, que sigue diciendo que el mundo es plano. ¿No? No, y después si me permiten, es la toma de decisiones desde la incertidumbre. Abro un paréntesis aquí con respecto a los movimientos antivacunas. Sí. Otra cuestión. Pero el caso, por ejemplo, tengo a mi pequeño de 3 años y 3 meses. Sí. Somos el 5º país en el mundo que decidimos aplicar la vacuna, digamos, para niños mayores de 3 años. Se abre un interrogante. Nosotros, con mi señora, decidimos que sí. Y bueno, y le aplicamos justamente la semana pasada la segunda dosis, pero les puedo confesar que entre amigos, la mitad de parejas femeninas, la mitad no ha vacunado a sus hijos. Entonces, también de decisiones desde la incertidumbre. Ese es un tema. Bueno, ahí tocase, me parece, Pablo, un tema fundamental, ¿no? Que es el tema de la información. Si no hay información, si vos no tenés información, es muy difícil asentar la credibilidad. Exacto. Yo creo que eso también está un poquito descuidado, y en el caso de los niños coincido con vos, porque es un tema muy difícil. Una cosa es decidir uno qué hace con su cuerpo, pero cuando uno es padre, yo me pongo en el lugar de ustedes, bueno, soy abuelo y también Claro. lo siento, es un tema, hay que informar mejor, la ciencia y sobre todo la salud pública tienen que dar mayores elementos para que dispongamos de información, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Me parece que estamos vos y yo solos en este café. Nos hemos quedado, Pablo, con el café completo, hemos logrado apropiarnos. Se nos enfría el café. Sí, sí. Ahí volvió Santiago, por lo menos la voz de Santiago la escuché. No, sí, aquí estoy sin duda. ¿No serán los antivacunas que están haciendo? Qué bárbaro. A Graciela, están toqueteando los cables. Sí. A Graciela no la escuchamos. No. Ahí seguramente la están reconectando, ¿eh? Sí, yo creo que bueno, no. Pero Pablo, vos planteabas algo en relación a tu estoy generación. totalmente sin poderlos, los escucho tan bajito, claro. que no entiendo lo que están diciendo, perdónenme. No pero te hay un preocupes. problema técnico, debe ser. Igual te voy a dar una buena cables, noticia. Si me escuchás, te voy a dar una buena noticia. No escuché. No me escuchas. No me escuchas. Bueno, si no te puedo parece bien... Transmitísela. Es una calamidad y lo lamento en el alma. Claro. Bueno, yo creo que, Pablo, si nos podés adelantar los temas que van a tratar, dejamos un poquito que Graciela resuelva este tema y adelantarnos los títulos. Sí, claro, y aparte ya nos hacen señas, Jorge. Ya está, cerca estamos de las 14, así que Exactamente. les paso el comentario final de nuestro lado. Vamos a estar con Carlos Perellana, especialista internacional, ex embajador en Francia, entre otros países, hablando del fenómeno de Boric, ¿no? En Chile, el nuevo presidente chileno. Muy bien, Boric. Y cómo repercute, bueno, en la Argentina y en la región también. Y después un amigo de la casa, Luis Rapoport, que escribió un último artículo en Clarín, Las 8 tendencias que aseguran que el futuro de la Argentina va a ser peor, que bueno, con el estilo de Luis, contundente y bueno, y describiendo una realidad también para que haya un futuro mejor, me imagino, ¿no? Luis lo plantea desde ese lado también. Así que este va a ser nuestro último programa del 2021. Le deseamos lo mejor, Pablo. Un abrazo a Graciela cuando retomemos el vínculo. Y otro para vos. Y otro para vos, y muy feliz año para ambos. Bueno, y nosotros, Santiago, estamos siempre en contacto, pero... Así es, pero nos deseamos un buen año también. Eso. Bueno, muchas felicidades, pronto. amigos. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao.